Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué tal el inicio de semana? Algo frío, llueve en Bogotá. Bueno, para todos aquellos que empiezan con nosotros la semana, bienvenidos. Vamos a esperar que nos vayamos uniendo. No sé, nuestra community me avisa si estoy en el lugar correcto. Me pueden ir contando si el sonido está bien. No sé. Vamos a esperar un minuto. Ya veo por ahí deditos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, maestra Ángela. Bienvenida. Su merced me dirá si estamos bien de sonido. Bueno. El cuento que traemos el día de hoy es un cuento que se va a ir en 2 o más entregas. Y es un cuento que a la maestra Ángela no le gusta mucho así. Maestra, no es por contradecirle sus gustos ni mucho menos. Lucas, ¿cómo vas? Qué alegría que nos estés viendo el día de hoy. Qué maravilla que hayas sacado un tiempito de tus múltiples ocupaciones para acompañarnos. Bueno, el día de hoy los acompaño con un té. Con este frío no da para más. ¡Listo! Este cuento de George Langland ha sido llevado al cine varias veces. Ha sido llevado al cine 2 y ha tenido varias secuelas. Y nada, espero que les guste y que, bueno, se queden con nosotros escuchando. Sin más preámbulo, vamos, por fin sí, casi que no, casi que no coincidimos en horario para vernos aquí en vivo. Maestro Jorge, bienvenido. Bueno, sin más preámbulo, La mosca de George Langland. A Jean Rotan, que un día me habló largamente de mutaciones. Siempre me han dado horror los timbres, incluso durante el día. Cuando trabajo en mi despacho contesto al teléfono con cierto malestar, pero por la noche, especialmente cuando me sorprende en pleno sueño, el timbre del teléfono desencadena en mí un verdadero pánico animal, que debo dominar antes de coordinar lo suficiente mis movimientos para encender la luz, levantarme e ir a descolgar el aparato. Y aún entonces necesito hacer un verdadero esfuerzo para anunciar con mi voz tranquila. Arthur Browning al habla. Con todo, no recupero mi estado normal hasta que reconozco la voz de quien dirige a mí desde el otro extremo del hilo, y no me siento absolutamente tranquilizado hasta que sé por fin de quién se trata. En aquella ocasión, sin embargo, pregunté con mucha calma a mi cuñada cómo y por qué habían matado a mi hermano. Cuando me despertó a las 12 de la mañana para anunciarme el atroz asesinato y para pedirme por favor que avisara a la policía. No puedo explicártelo por teléfono, Arthur. Llama a la policía y ven después. ¿No sería mejor que te viera antes? No, es preferible prevenir a la policía sin perder un minuto,
De no hacerlo así, van a imaginarse demasiadas cosas y a hacer demasiadas preguntas. Les va a costar bastante trabajo creer que lo he hecho yo sola. En realidad, convendría decirles que el cuerpo de Bob está en una fábrica. Tal vez quisiera pasarse por allí antes de venir a buscarme. ¿Dices que Bob está en la fábrica? Sí, debajo del martillo pilón. ¿Del martillo pilón? Sí, pero no preguntes tanto. Ven deprisa, antes de que mis nervios se nieguen a sostenerme. Tengo miedo, Arthur. Compréndelo, tengo miedo. Y cuando colgó, también yo tenía miedo. Hasta aquel momento había escuchado y respondido como si se tratara de un simple asunto de negocios y solo entonces empecé a comprender el verdadero significado de las palabras de mi cuñada. Estupefacto, tiré el cigarrillo que había debido de encender mientras hablaba con ella y marqué, dando diente con diente, el número de la policía. ¿Han intentado alguna vez explicar a un soñoliento sargento de guardia que acaban de recibir una llamada telefónica de su cuñada para anunciarles el asesinato de su hermano a golpes de martillo de pilón? Sí, señor, le comprendo muy bien, pero ¿quién es usted? Su nombre, su dirección. En aquel momento, al otro lado del hilo, el inspector Tinker se hizo cargo del aparato y de la dirección de las operaciones. Él, por lo menos, pareció comprenderlo todo y me rogó que le esperara para que fuéramos juntos a casa de mi hermano. Tuve el tiempo justo de ponerme un pantalón y un suéter y de agarrar al pasar una vieja chamarra y una gorra antes de que un coche de policía se detuviera frente a mi puerta. ¿Tiene usted un vigilante nocturno en la fábrica, señor Brookwood?, preguntó el inspector mientras arrancaba. ¿No le ha telefoneado? Sí, no, efectivamente, es curioso, aunque mi hermano ha podido pasar a la fábrica desde el laboratorio donde generalmente se queda hasta muy tarde, a veces durante toda la noche. Entonces, Sir Robin, ¿no trabaja con usted? No. Mi hermano realiza investigaciones por cuenta del Ministerio del Aire. Como necesitaba tranquilidad y un laboratorio cercano a un lugar donde pudiera encontrar en cualquier momento toda clase de piezas pequeñas y grandes, se instaló hace algún tiempo en la primera casa que hizo construir nuestro abuelo, sobre la colina, cerca a la fábrica. Yo le cedí uno de los talleres antiguos que ya no utilizábamos y mis obreros, trabajando bajo sus órdenes, lo transformaron en laboratorio. ¿Sabe usted con exactitud en qué consisten las investigaciones de Sir Robert? Casi nunca habla de sus trabajos, que son secretos, pero supongo que el Ministerio del Aire está al corriente. Yo solo sé que se encontraba a punto de terminar una experiencia en la que llevaba varios años trabajando y por la que demostraba un gran interés, algo relativo a la desintegración o reintegración de la materia. Frenando a duras penas, el inspector viró en el patio de la fábrica y detuvo el coche al lado de un agente uniformado que parecía esperarlo. Por mi parte, no necesitaba escuchar la confirmación de labios del policía. Era como si supiera desde mucho tiempo atrás que mi hermano estaba muerto. Al bajar del coche, me temblaban las piernas como a un convaleciente en su primera salida. Otro policía, salido de la sombra, vino a nuestro encuentro y nos condujo hasta un taller brillantemente iluminado. Alrededor del martillo pilón montaba guardia varios agentes, mientras 3 individuos vestidos de civil se dedicaban a la instalación de pequeños proyectores. Vi la cámara fotográfica dirigida hacia el suelo y tuve que hacer un violento esfuerzo para apartar los ojos de él. Sin embargo, era menos espantoso de lo que me había pensado. Mi hermano parecía dormir boca abajo, con el cuerpo ligeramente atravesado sobre los rieles
que servían para la conducción de piezas hasta el martillo, como si su cabeza y su brazo estuvieran hundidos en la masa metálica del instrumento. Casi resultaba increíble que hubieran sido aplastados por él. Después de cambiar unas palabras con sus colegas, el inspector Twinker regresó junto a mí. ¿Cómo puede levantarse el martillo, señor Browning? Yo mismo haré la maniobra. ¿Quiere que vayamos a buscar a uno de sus obreros? No, no hace falta. Mire, el cuadro de mandos está ahí, fíjese. Fíjese, inspector. El martillo ha sido regulado para desarrollar una potencia de 50 toneladas y su índice de descenso es de 0. ¿De 0? Sí, o a ras del suelo, hablando más claro. Por otra parte, se le ha puesto en funcionamiento intermitentemente, lo cual quiere decir que es preciso volverlo a subir después de cada golpe. No sé aún la versión de Lady Anne, pero estoy seguro de que ella no habría sabido regular con tanta precisión la caída del martillo. Tal vez se quedó así ayer por la tarde. Imposible. En la práctica jamás se utiliza el descenso a 0. ¿Puede alzarse suavemente? No. No existe ningún mando para regular la velocidad de subida. Tal como está, sin embargo, es más lenta que cuando actúa de modo continuado. Bueno, hágame ver lo que es preciso ver. Sin duda no resultará un espectáculo agradable. No, inspector. Allá va. ¿Todos dispuestos?, preguntó Tinker a los demás. Cuando quiera, señor Brooke. Con los ojos clavados en la espalda de mi hermano, apreté a fondo el voluminoso botón negro que ponía en marcha el mecanismo de subida del martillo. El prolongado silbido que siempre me hacía pensar en un gigante jadeando después de un esfuerzo siguió la ascensión ligera y elástica de la masa de acero. Pude oír, sin embargo, la succión del desprendimiento y reprimí un movimiento de pánico al ver cómo el cuerpo de mi hermano se movía hacia adelante, mientras un borbotón de sangre inundaba el amasijo oscuro descubierto por la ascensión del martillo. ¿Hay algún peligro de que vuelva a caer, señor Brooklyn? Ninguno, dije echando el cerrojo de seguridad y volviéndome de espaldas. Vomité toda la cena a los pies de un joven policía que acababa de hacer lo mismo. Durante varias semanas y después de sus ratos perdidos durante varios meses, el inspector Twinger se entregó en cuerpo y alma al esclarecimiento de la muerte de mi hermano. Más tarde me confesó que yo era uno de sus principales sospechosos, aunque jamás pudo encontrar la menor prueba, un motivo o detalle revelador. Anne, a pesar de su increíble tranquilidad, fue declarada loca y no hubo proceso. Mi cuñada se confesó única culpable del asesinato de su marido y demostró que conocía perfectamente el funcionamiento del martillo pilón. Se negó, sin embargo, a explicar la causa de este asesinato y la razón de que mi hermano viniera a colocarse por su propia voluntad bajo el martillo. El vigilante nocturno oyó funcionar el aparato, lo oyó para ser exacto 2 veces, y el contador, que siempre se ponía en 0 después de cada operación, indicaba que el martillo había llevado a cabo 2 golpes. A pesar de todo, mi cuñada se obstinó en afirmar que solo se había servido de él una vez. El inspector Twinker empezó dudando de que la víctima fuera realmente mi hermano, pero varias cicatrices, una herida de guerra en el muslo y las huellas digitales de su mano izquierda terminaron por disipar todas las dudas. Finalmente, la autopsia reveló que no había ingerido ninguna droga antes de su muerte. En cuanto a su trabajo, los expertos del Ministerio del Aire vinieron a hojear sus papeles y se llevaron varios instrumentos de laboratorio. Todos ellos celebraron largos conciliabundos
con el inspector Twinker y lo convencieron de que mi hermano había destruido sus documentos y aparatos más interesantes. Los técnicos del laboratorio de la policía, por su parte, declararon que Bob había tenido la cabeza envuelta en algo hasta el momento de su muerte, y Twinker me enseñó cierto día un andrajo desgarrado que yo reconocí inmediatamente como el paño de una mesa de laboratorio. Anne fue trasladada al instituto de Broadmoor, donde se encierra a todos los locos criminales. Las autoridades me confiaron a su hijo Harry, que contaba 6 años de edad y se decidió que su educación y mantenimiento corrieran a mi cargo. Yo podía visitar a Anne todos los días, en 2 o 3 ocasiones. El inspector Twinker me acompañó y pude comprobar que se había visto con ella otras veces, pero jamás consiguió sacarle una palabra del cuerpo. Mi cuñada se había convertido aparentemente en un ser al que todo le era indiferente. Rara vez respondía a mis preguntas y casi nunca a las de Twinker. Empleaba parte de su tiempo en la costura, pero su entretenimiento favorito parecía ser la caza de moscas, que examinaba cuidadosamente antes de dejarlas en libertad. Solo tuvo una crisis de nervios mejor que una crisis de locura. El día en que vio cómo una enfermera mataba a uno de esos animales, para tranquilizarla, hubo que recurrir a la morfina. En varias ocasiones le llevábamos a su hijo. Anne lo trató con amabilidad, pero sin demostrar el menor afecto hacia él. Le interesaba como podía interesarle cualquier niño desconocido. El día en que tuvo la crisis por culpa de la mosca muerta, el inspector Twinker vino a verme. Estoy convencido de que ahí reside la clave del misterio. Yo no veo la menor relación. Creo que mi pobre cuñada lo mismo hubiera podido adquirir otra manía. Las moscas son una simple fijación de su locura. ¿Cree que está verdaderamente loca? ¿Cómo puedo dudar de ello, Twinker? A pesar de que todo lo que dicen los médicos, tengo la impresión muy clara de que Lady Browning es absolutamente dueña de sus facultades mentales, incluso cuando ve una mosca. De admitir esa hipótesis, ¿cómo implica usted su actitud con la reacción a Harry? De 2 formas. O pretende protegerlo o lo teme. Tal vez, incluso, lo deteste. No comprendo. ¿Se ha fijado en que jamás caza moscas cuando él está delante? Es cierto. Resulta bastante curioso, pero confieso que sigo sin comprender nada. Yo tampoco, señor Browning. Y seguramente seguiremos igual hasta que Lady Browning se cure. Los médicos no tienen la más mínima esperanza. Estoy al corriente de eso. ¿Sabe si su hermano hizo alguna vez experimentos con moscas? No lo creo. ¿Se lo ha preguntado a los expertos del Ministerio del Aire? Sí, y se han reído en mi cara. Lo comprendo. Tiene usted suerte, Mr. Browning. Yo, en cambio, no comprendo nada, pero espero comprender algún día. Dime, tío Arthur, ¿viven mucho tiempo las moscas? Estábamos desayunando y mi sobrino, con sus palabras, acababa de romper un prolongado silencio. Le miré por encima del Times que había apoyado en la tetera. Harry, como la mayor parte de los niños de su edad, tenía la costumbre, o más bien el talento, de plantear cuestiones que los adultos no suelen hallarse en condiciones de responder con precisión. Harry me preguntaba a menudo, siempre de forma inesperada, y cuando tenía la mala suerte de poder aclararle alguna duda, esta era inmediatamente seguida de otra, después de otra, y así sucesivamente, hasta que yo me confesaba vencido, reconociendo que no lo sabía. Entonces,
como un campeón de tenis que lanzara su pelota definitiva, la que lo convertía en ganador del juego y de la partida, decía: ¿por qué no lo sabes, tío? Era, sin embargo, la primera vez que me hablaba de moscas y me estremecí ante la idea de que el inspector Twinkle pudiera haberlo oído. Imaginaba perfectamente la mirada con que el infatigable sabueso me obsequiaría y la pregunta que, en renglón seguido, dirigiría a mi sobrino, e intuía al mismo tiempo cuál habría sido, de hallarse en mi caso, su respuesta. Respuesta que textualmente, y no sin cierto malestar, tuve que repetir en voz alta. No lo sé, Harry. ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque he vuelto a ver la mosca que mamá busca. ¿Mamá busca una mosca? Sí, ha crecido mucho, pero a pesar de todo, la he reconocido. ¿Dónde has vuelto a verla y qué tiene de particular? Sobre tu despacho, tío Arthur. Su cabeza es blanca en lugar de negra y su pata muy graciosa. ¿Cuándo viste esa mosca por primera vez, Harry? El día que se fue papá. Estaba en su cuarto y la cazé, pero mamá llegó en ese momento y me obligó a dejarla en libertad. Unas horas después me pidió que la encontrara. Creo que había cambiado de idea y que quería verla. En mi opinión, debe estar muerta hace mucho tiempo, dije levantándome y yendo sin prisa hacia la puerta. Pero en cuanto la cerré, di un salto hasta mi despacho y busqué en vano alguna huella de moscas. Las confesiones de mi sobrino y la seguridad del inspector Twinkle sobre la relación existente entre las moscas y la muerte de mi hermano me turbaron hasta el desconcierto. Por primera vez admití que el inspector tal vez supiera más de lo que daba a entender. Y bien, por primera vez me pregunté si mi cuñada estaba verdaderamente loca. Un sentimiento extraño, incluso terrible, empezó a crecer en mí, y cuando más reflexionaba sobre ello, más me convencía de la cordura de Anne. Un drama originado por la locura podía ser inexplicable y horroroso, pero su horror, por grande que fuera, resultaba a fin de cuentas admisible. Sin embargo, la idea de que mi cuñada hubiera sido capaz de asesinar tan atrozmente a mi hermano en plena posesión de sus facultades mentales, con o sin su consentimiento, me daba escalofríos. ¿Cuál podía ser la explicación de un crimen tan monstruoso? ¿Cómo se había llevado a cabo? Pasé una y otra vez revista a todas las respuestas de Anne al inspector Twinkle. Este le había hecho centenares de preguntas y mi cuñada contestó con perfecta lucidez a las cuestiones relativas a su vida con mi hermano, una vida al parecer feliz y sin historia. Twinkle, además de ser un psicólogo muy fino, tenía una gran experiencia y estaba acostumbrado a adivinar, por decirlo de alguna forma, el engaño. También él estaba convencido de que Anne había contestado honestamente las preguntas que le había dignado contestar, pero estaban las otras, aquellas ante las que siempre reaccionó de idéntica manera, repitiendo hasta la saciedad las mismas palabras. No puedo aclarar esa cuestión, decía lisa y llanamente, sin perder nunca la calma. Ni siquiera la acumulación de preguntas de este tipo parecía molestarle. Una sola vez, en el curso de los numerosos interrogatorios, le hizo notar al inspector que ya le había preguntado anteriormente lo mismo. En las restantes ocasiones siempre contestó de forma igual. No puedo aclararle esa cuestión. Su estribillo se convirtió en un muro formidable contra el cual se estrelló una y otra vez la tenacidad de Twinkle. Cuando el inspector cambiaba de rumbo de su interrogatorio y se interesaba por temas que no guardaban relación directa con el drama,
Anne respondía con lucidez y amabilidad, pero en cuanto la conversación se orientaba por algún resquicio hacia el asesinato de Bob, mi cuñada se escondía nuevamente tras la muralla del «No puedo aclararle esa cuestión». Deseosa de que no recayera sospechas sobre ninguna otra persona, Anne demostró prácticamente cómo había manejado el martillo pilón. Nos hizo ver, sin lugar a dudas, que conocía el funcionamiento y la forma de regular la fuerza y la altura del golpe, y como el inspector adujera que todo aquello no probaba su intervención en el asesinato de Bob, nos enseñó el lugar donde se había apoyado con la mano izquierda contra un montante del cuadro de mandos mientras manipulaba los botones con la mano derecha. Sus técnicos encontrarán mis huellas digitales, añadió con sencillez. Y sus huellas efectivamente fueron encontradas. Trinker solo pudo describir una mentira en sus declaraciones. Afirmaba haber maniobrado el martillo una sola vez, mientras que el vigilante nocturno juraba y perjuraba haberlo oído dos. El contador, que siempre se ponía en ceros al terminar cada jornada, le daba la razón. Durante algún tiempo, Trinker confió en forzar el mutismo de mi cuñada gracias a este terror. Pero un buen día, Anne, con la mayor tranquilidad del mundo, echó por tierra sus esperanzas declarando: «Sí, he mentido, pero no puedo explicarle los motivos de mi mentira». «¿Solo me ha engañado en eso?», preguntó inmediatamente Twinger, con el propósito de desconcertarla y de adquirir así alguna ventaja sobre ella. Con gran sorpresa por su parte, pues esperaba el estribillo habitual, Anne respondió: «Sí, ha sido mi único engaño». Y Twinger comprendió que Anne había reparado con creces la única fisura de su muro defensivo. A la luz de las revelaciones de Harry, creció en mí un progresivo sentimiento de horror hacia mi cuñada, porque, si no estaba loca, simulaba estarlo para escapar a un castigo que merecía 100 veces. En ese caso, Twinkle tenía razón y la llave del drama residía en las moscas, a no ser que la obsesión de Anne formara parte de su engaño, y si, por el contrario, no estaba en sus cabales. Entonces, Twinkle seguía teniendo razón, porque tal vez a través de las moscas pudiera un psiquiatra descubrir la causa del asesinato. Diciéndome que Twinkle seguramente sabría resolver aquel rompecabezas mejor que yo, tuve a punto de ir a contárselo todo, pero el pensamiento de que atosigaría a Harry con 1000 preguntas me retuvo. Existía también otra razón para no acudir a él. Me daba miedo que buscara y encontrara la mosca mencionada por mi sobrino. En ese miedo era, por incomprensible, profundamente turbador. Pasé revista a todas las novelas policíacas que había leído en mi vida. Este género literario no carece de lógica, incluso cuando presenta casos muy complicados. En la historia de las moscas, por el contrario, no había nada lógico, nada que pudiese encajar. Todo era sorprendentemente sencillo y al mismo tiempo misterioso. No existía culpable alguno que se enmascarara. Anne había asesinado a su marido, se había declarado autora del hecho e incluso había reconstruido la escena. Desde luego no podía esperarse lógica en un drama provocado por la locura, pero aun admitiendo que fuera así, ¿cómo explicar la extraña pasividad de la víctima? Mi hermano era el típico sabio partidario de la prueba del 9. Sentía horror por la intuición y por los golpes de genio. Algunos científicos elaboran teorías que después se esfuerzan por apoyar con hechos. Trabajan en saltos en lo desconocido y no tienen inconvenientes en abandonar una posición avanzada si la experiencia acumulada a continuación no basta para consolidar sus posiciones. Mi hermano pertenecía al contrario, y cabe decir, por excelencia, al tipo de investigador receloso que se guarda siempre las espaldas con un sólido punto de apoyo, probado y archiprobado.
Rara vez se traía entre manos más de un experimento y no participaba de ninguna de las características del sabio distraído que se deja calar por la lluvia con un paraguas cerrado en la mano. Era, en cambio, profundamente humano. Adoraba a los niños y a los animales, y jamás titubeaba en dejar su trabajo para ir al circo con los hijos de su vecino. Le gustaban los juegos de lógica y precisión como el billar, el tenis, el bridge y el ajedrez. ¿Cómo entonces explicar su muerte? ¿Por qué se había colocado debajo del martillo pilón? En modo alguno podía tratarse de una estúpida jactancia, de un desafío a su propio valor. Jamás se jactaba de nada y no soportaba a las personas aficionadas a apostar, para verlas, para vejarlas. Siempre decía que una apuesta es un simple negocio concluido entre un imbécil y un ladrón. Solo existían dos explicaciones posibles: o se había vuelto loco, o tenía una razón para hacerse matar por su mujer de tan extraña manera. Tras largas reflexiones decidí no poner al inspector Twinger al corriente de mi conversación con Harry e intentar una nueva gestión personal con mi cuñada. Era sábado, día de visita, y como Anne pasaba por ser una enferma muy tranquila, me permitía llevarla a dar una vuelta al gran jardín, donde le habían concedido una pequeña parcela para que la cultivara a su antojo. Anne había trasplantado allí varios rosales de jardín. Sin duda, esperaba mi visita porque llegó el locutorio enseguida. Empezaba a hacer frío y en prevención de nuestro paseo habitual se había puesto el abrigo. Me pidió noticias de su hijo y después me condujo hasta la parcela, donde me hizo sentarme a su lado sobre un banco rústico fabricado de la carpintería del asilo por un enfermo aficionado a las actividades manuales. Yo trazaba vagos dibujos en la arena con la puntera de mi paraguas, buscando la forma de llevar la conversación al tema de la muerte de mi hermano, pero fue ella quien primero se refirió al asunto. Arthur, quería preguntarte una cosa. Te escucho, Anne. ¿Sabes si las moscas viven mucho tiempo? La miré estupefacto y estuve a punto de confesarle que su hijo me había preguntado lo mismo unas horas antes, pero repentinamente comprendí que por fin se me brindaba la posibilidad de asestar un duro golpe a sus defensas conscientes o subconscientes. Anne, entretanto, parecía esperar con tranquilidad la respuesta, creyendo sin duda que me esforzaba en resucitar mis recuerdos de escuela sobre la duración de la vida de las moscas. Sin apartar los ojos de ella, repuse: no lo sé con precisión, pero tu mosca estaba hoy por la mañana en mi despacho. El golpe había alcanzado su objetivo. Anne volvió bruscamente la cabeza hacia mí y abrió la boca como si fuera a gritar, pero solo en sus inmensos ojos se dibujó un auténtico alarido de terror. Yo conseguí mantener la impasividad. Me daba cuenta de que por fin había adquirido alguna ventaja sobre ella y que solo podría conservarla adoptando la actitud de un hombre al tanto de todo, que no experimenta rencor o piedad y que ni siquiera se permite emitir un juicio sobre los hechos. Ella, finalmente, respiró y se tapó la cara con las manos. Arthur, ¿la has matado?, murmuró suavemente. No. ¿Pero la tienes?, gritó alzando la cabeza. ¿La tienes ahí? Dámela. Un poco más y se hubiera atrevido a registrarme los bolsillos. No, Anne, no la tengo aquí. ¿Lo sabes todo? ¿Cómo has podido adivinarlo? No, Anne, no sé nada, excepto que tú no estás loca. Pero voy a averiguar la verdad de una u otra manera. O me lo dices todo, y entonces decidiré sobre el mejor modo de resolver este asunto, ¿O qué? Habla de una vez. Iba a hacerlo, Anne. O te juro que el inspector Twinger tendrá esa mosca antes de 24 horas. Mi cuñada permaneció inmóvil,
un momento con los ojos clavados en las palmas en sus blancas y afiladas manos. Después, sin alzar la mirada, dijo: si te lo digo todo, ¿me prometes que destruirás esa mosca antes de tomar ninguna otra decisión? No, Anne, no puedo prometértelo antes de saber el verdadero significado de esta historia. Arthur, compréndelo. Le prometí a Bob que esa mosca sería destruida. Tengo que mantener mi promesa. De otra forma, no te diré nada. Comprendí que me estaba metiendo en un callejón sin salida. Anne se recuperaba. Era absolutamente necesario encontrar un nuevo argumento, un argumento que lo empujara hasta sus últimos baluartes y que la hiciera capitular. A la desesperada, confiando un golpe de suerte, dije: Anne, debes darte cuenta de que cuando esa mosca sea examinada en los laboratorios de la policía, el inspector Twinkle tendrá la prueba de que no estás loca y... Arthur, no, no lo hagas, por Harry, no lo hagas. Llevo mucho tiempo esperando esta mosca. Convencida de que terminaría por encontrarme. Al parecer, no ha sido capaz y te ha buscado a ti. Yo observaba atentamente a mi cuñada, preguntándome si fingía aún estar loca o si, a fin de cuentas, lo estaba. A pesar de todo, loca o no, daba la impresión de sentirse acorralada. Era preciso violentar aún su última resistencia, y como al parecer temía por su hijo, dije: cuéntame todo, Anne, así podré proteger mejor a Harry. ¿De qué quieres protegerlo? ¿No comprendes que si yo estoy aquí es únicamente para evitar que Harry se convierta en el hijo de una condenada a muerte ejecutada por el asesinato de su esposo? Créeme, preferiría 100 veces la horca a la muerte lenta de este manicomio. Anne, estoy tan interesado como tú en proteger al hijo de mi hermano. Te prometo que si me cuentas todo, haré lo imposible por defender a Harry. Pero si te niegas a hablar, el inspector Twinkle tendrá la mosca. De todas formas, intentaré velar por el niño, pero tú misma debes hacerte cargo de que entonces ya no tendrás las riendas de la situación. ¿Por qué estás tan empeñado en saber?, dijo lanzándome una curiosa mirada de rencor. Anne, es la suerte de tu hijo lo que está en tus manos. ¿Qué decides? Vamos dentro. Voy a entregarte el relato de la muerte de mi pobre Bob. ¿Lo has escrito? Sí. Lo tenía preparado, no para ti, sino para tu maldito inspector. Suponía que antes o después terminaría por dar con parte de la verdad. En este caso, ¿puedo enseñárselo? Haz lo que se te parezca. Me quedé en el locutorio mientras ella subía a su habitación. Al volver, traía un abultado sobre amarillo que me tendió diciendo: procura leerlo a solas y sin que nadie te moleste. De acuerdo, Anne. Lo haré en cuanto y mañana vendré a verte. Muy bien. Y salió del locutorio sin despedirse. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar ahí. Mañana lo vamos a continuar. Así que los espero súper puntuales para que develemos qué es lo que contiene ese sobre amarillo. Muchos recordarán, del libro del cual estamos leyendo. Con este cuento daríamos por terminado este libro de los mejores relatos del terror llevados al cine, que se encuentra en nuestra biblioteca. Así que si quieren pasar a verlo, nos vemos en la biblioteca del colegio. Para todos aquellos que nos acompañaron hasta aquí, muchísimas gracias. Maestro Jorge, muy buenas noches. Maestra Ángela, gracias por el community. Lucas, gracias por estar. Espero que mañana también puedas estar, para que recordemos
episodios eh, recurrentes, no solamente del cine, sino de otros muchos programas que le han hecho parodia y han hecho referencia a este cuento, como Los Simpson, si recuerdan al bar Cabeza de Mosca. Y bueno, el día de mañana seguiremos con nuestro cuento. Muy buena noche a todos. Chao.